La tarde caía en silencio. El sol se inclinaba hacia el ocaso, proyectando largas sombras sobre las calles. El automóvil de Zahar Timofeyev se aproximó a su casa. Zahar, un hombre alto con canas en el cabello y penetrantes ojos azules, lucía cansado por el viaje, pero en su mirada se leía una expectativa. Venía apresurado de una conferencia climática, sintiendo la imperiosa necesidad de regresar a casa junto a Ludmila. Sin embargo, algo le hizo detenerse. En la calle, a pocas casas de la suya, se encontraba un SIL negro, el coche de Makar, su hermano. La presencia de Makar no era inusual. Con frecuencia visitaba a Ludmila mientras Zahar estaba ausente. Pero esa noche, Zahar sintió un mal presentimiento, una inquietud que le heló la sangre. Abrió la puerta de su casa. El hogar estaba silencioso, solo el leve zumbido del aire acondicionado rompía el silencio. Al subir las escaleras, Zahar escuchó unas voces amortiguadas que provenían del dormitorio. Su dormitorio. Risas. El corazón de Zahar comenzó a latir con fuerza. Acercándose a la puerta entreabierta, vio a Ludmila con su dorada cabellera suelta sobre las almohadas y a Makar inclinado sobre ella. Ambos estaban vestidos, pero la proximidad de sus cuerpos no dejaba lugar a dudas. Siempre trabajando para los demás, salvando vidas. Eso nos da mucho tiempo para estar juntos, escuchó la voz de Ludmila. La risa de Makar era baja y conspirativa. Fue un golpe bajo, un impacto directo al estómago. La ira subió a su garganta, pero los años de lucha contra las fuerzas de la naturaleza habían enseñado a Zahar a mantener la calma en situaciones críticas. Sacó su teléfono móvil y, sin perder la compostura, comenzó a grabar, inmortalizando su conversación. Luego, bajó sigilosamente las escaleras y se sentó en su coche. De camino al hidrometeorológico, Zahar luchaba contra las emociones que lo asaltaban, intentando concentrarse en el inminente huracán de categoría 5. Era su salvavidas, un objetivo al que aferrarse mientras su mundo se derrumbaba. La infidelidad ardía en su pecho, pero el sentimiento de responsabilidad hacia las personas cuyas vidas dependían de su profesionalidad actuaba como contrapeso a su sufrimiento personal. El hidrometeorológico bullía de actividad. Sus colegas se movían con nerviosismo, sus rostros reflejaban tensión. Para Zahar, ese caos fue una bienvenida distracción de la tormenta interior. Se sentó frente al ordenador, descargando los últimos datos sobre el huracán. Las cifras eran aterradoras. «Zahar, ¿estás bien? Pareces distraído», le preguntó con preocupación Katerina, su colega y amiga de muchos años. Zahar no le contó nada. «Esta tormenta es sin precedentes. Necesitamos advertir a la gente», respondió, señalando la pantalla del radar. Se sumergieron en el trabajo, analizando las ráfagas de viento, prediciendo las marejadas ciclónicas, preparándose para un comunicado de emergencia. Cada vibración de su teléfono con mensajes de Ludmila parecía una nueva traición, pero Zahar se obligó a ignorarlos. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró el director del instituto, anunciando una evacuación inmediata. Todos comenzaron a recoger sus pertenencias, pero Zahar permaneció en su sitio. «Me quedaré», dijo en voz baja pero firme. «Alguien tiene que vigilar a este monstruo». El director, a regañadientes, aceptó. Cuando el edificio quedó vacío, Zahar se encontró solo frente a la tormenta, tanto la exterior como la interior. Mientras el viento aullaba y la lluvia azotaba las ventanas, Zahar sabía que ambas tormentas, la que rugía afuera y la que habitaba en su alma, estaban lejos de terminar. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Era noche. El huracán hacía estragos. Zahar trabajaba incansablemente, transmitiendo información vital a los equipos de rescate. Su teléfono sonaba sin cesar. Los mensajes de Ludmila y Makar se volvían cada vez más desesperados. Finalmente, no pudo más y llamó a Ludmila. Su voz temblaba de miedo y lágrimas. «Zahar, gracias a Dios, necesitamos ayuda. El agua está subiendo». «Escucha atentamente», interrumpió Zahar.
Su voz era tranquila y firme. «Toma toda la comida y el agua que puedas llevar. Ve al lugar más alto de la casa, el ático. Mantente alejada de las ventanas. Informaré a los equipos de rescate de tu ubicación». Ludmila intentó disculparse, pero Zahar la detuvo. «Ahora no es el momento», dijo con firmeza. «Piensa en tu seguridad. Enviaré ayuda en cuanto pueda». Terminó la llamada. La rabia por la traición aún hervía en su interior, pero su deber profesional, asegurar la seguridad de Ludmila y Makar, la mantenía a raya. Rápidamente transmitió las coordenadas al equipo de rescate más cercano y volvió a su trabajo. Toda la noche, Zahar coordinó las acciones de los servicios de emergencia. Su profundo conocimiento de las características del huracán resultó invaluable, permitiéndole dirigir las operaciones con una precisión asombrosa. Gracias a su experiencia, se salvaron vidas. Su serenidad se convirtió en un faro de esperanza en el caos de la tormenta. Al amanecer, cuando el ojo del huracán pasó sobre el hidrometeorológico, cayó un silencio ominoso. Zahar sabía que sería breve. La parte trasera del huracán pronto golpearía con renovada fuerza, pero en esa breve tregua recibió una llamada de auxilio que no podía ignorar. Una familia estaba atrapada cerca, su coche había sido inundado. Los equipos de rescate estaban desbordados y nadie podía llegar hasta ellos antes de la segunda oleada del huracán. Sin dudarlo, Zahar tomó una decisión que lo consagraría como un héroe. Vistiendo una chaqueta impermeable fluorescente, se adentró en la engañosa calma del ojo del huracán. La escena que se presentó ante él fue aterradora. Árboles arrancados de raíz, coches volcados, escombros amontonados en las calles inundadas. Pero Zahar avanzó, caminando hasta las rodillas en el agua, hacia la familia atrapada. Los encontró en el techo del coche, 2 adultos y 3 niños pequeños, con el terror reflejado en sus rostros. Con un suave consuelo y manos firmes, Zahar los ayudó a bajar, guiándolos a través de las peligrosas aguas hacia la relativa seguridad del hidrometeorológico. Justo cuando llegaron al edificio, el viento se intensificó. La pared del ojo del huracán se aproximaba, trayendo consigo la segunda embestida de la tormenta. Zahar condujo a la familia al interior, justo antes de que la furia del huracán se desatase. Durante el resto del huracán, Zahar continuó trabajando incansablemente, dirigiendo las operaciones de rescate y proporcionando actualizaciones esenciales. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí un paisaje transformado, la verdadera magnitud de las acciones de Zahar quedó clara. Su decisión de quedarse, su liderazgo experto durante toda la noche y el rescate personal de la familia atrapada salvaron innumerables vidas. Al amanecer, en un mundo cambiado, Zahar Timofeyev emergió como un héroe, sus sufrimientos personales eclipsados por su triunfo profesional. Pero de pie junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol se abrían paso a través de las nubes que se disipaban, Zahar sabía que aunque la tormenta meteorológica había pasado, la tempestad en su vida personal estaba lejos de terminar. Con un profundo suspiro, se preparó para el enfrentamiento que se avecinaba, comprendiendo que la verdadera prueba de su fortaleza no residía en desafiar a los huracanes, sino en luchar contra la traición que lo esperaba en casa. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando Zahar Timofeyev llegó a su casa. El vecindario estaba inquietantemente silencioso. Las consecuencias del huracán eran evidentes en la basura esparcida y los árboles caídos. Al salir del coche, la fatiga pesaba sobre sus hombros, pero en sus ojos ardía la determinación. La puerta de entrada se abrió ligeramente, dejando ver a Ludmila y Makar desaliñados. Estaban en el recibidor, mostrando alivio por su regreso, pero Zahar vio la culpa grabada en sus rostros. El intento de mantener las apariencias solo intensificó la ira que bullía bajo su calma exterior. «Zahar», exclamó Ludmila. Su voz temblaba ligeramente. «Estuvimos tan preocupados. La tormenta fue terrible y no pudimos comunicarnos contigo». «Basta», la interrumpió Zahar,
Su voz era fría y mesurada. Entró, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que resonó, como un eco, en el tenso silencio. Makar dio un paso al frente, con una sonrisa forzada en el rostro. «Hermano, gracias a Dios que estás bien. Nosotros...» «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sahar, su voz tranquila pero tensa. La pregunta flotaba en el aire, pesada y acusatoria. Ludmila palideció. Su máscara cuidadosamente construida de preocupación se derrumbó. «Sahar, no es lo que piensas». «No mientas», la interrumpió Sahar. Sus ojos azules brillaron con una mezcla de dolor e ira. «Los vi a ambos». El rostro de Makar palideció al comprender. «Hermano, ¿puedo explicarlo?» «Basta», lo interrumpió bruscamente Sahar. «Confía en ustedes dos. Esa confianza está rota». Ludmila, perdiendo el control, intentó echarle la culpa. «Sahar, siempre estás ausente, tus largas jornadas laborales, tus frecuentes viajes. ¿Qué esperabas? Estaba sola, y Makar estaba aquí. Así que decidiste traicionarme con mi hermano». La risa amarga de Sahar carecía de humor. Makar, levantando las manos en un gesto de reconciliación, comenzó a justificarse. «Hermano, perdóname, fue un momento de debilidad. No queríamos hacerte daño». «¿Un momento de debilidad?», arqueó escépticamente una ceja Sahar. Sacó su teléfono. La grabación de la conversación de aquel fatídico día llenó la habitación. La voz baja pero reconocible de Ludmila resonó en el tenso silencio. «Sahar es un tonto. Siempre trabaja para los demás, salvando vidas. Eso nos da mucho tiempo para estar juntos». Le siguió la respuesta de Makar. «Siempre ha sido así, un tipo responsable, pero a una mujer como tú eso no le gusta, así que aquí estoy para ti». Su risa, alguna vez secreta, ahora expuesta, les causaba dolor físico. El rostro de Ludmila se arrugó, las lágrimas brotaron en sus ojos, y Makar parecía a punto de desmayarse. Sahar detuvo la grabación. Su rostro era una máscara de ira contenida. «¿Un momento de debilidad? Parece una alianza de larga data». Ludmila, dando un paso adelante, le extendió la mano. «Sahar, por favor, podemos superar esto. Te amo». Sahar retrocedió ante su toque. «Tienes una peculiar forma de entender el amor». Makar, con el rostro lleno de desesperación, volvió a hablar. «Hermano, cometimos un error terrible, pero somos familia. Seguro que podemos superar esto». «¿Familia?», la risa vacía de Sahar. «Debieron haberlo pensado antes de traicionarme». Con premeditada frialdad, Sahar sacó una carpeta de su chaqueta. «Ya contacté a un abogado de divorcios», dijo, su voz carecía de emoción. «Y tú, Makar, estás despedido de la empresa familiar». Esas palabras los golpearon como puñetazos. Ludmila se tambaleó, sus piernas cedieron y cayó sobre el sofá. Makar se quedó petrificado, su rostro reflejaba shock e incredulidad. «Sahar, no puedes hacer esto», susurró Ludmila, su voz apenas audible. «Claro que sí», respondió Sahar, su tono no dejaba lugar a objeciones. «Ustedes tomaron su decisión, ahora ambas tendrán que afrontar las consecuencias». Al darse la vuelta para irse, Makar hizo un último intento desesperado. «Sahar, por favor, la empresa, es el trabajo de toda mi vida. No puedes simplemente...». «Puedo y lo hice», lo interrumpió Sahar. «Debieron haberlo pensado antes de decidirse a traicionarme». Con esas últimas palabras, Sahar salió de la casa, dejando atrás a una Ludmila destrozada y a un Makar aturdido. Al sentarse en su coche, escuchó a través de la ventana abierta el llanto de Ludmila, pero se obligó a ignorar el sonido. La tormenta, quizás, había pasado, pero para Sahar Timofeyev, la verdadera tempestad recién comenzaba. En las semanas siguientes, mientras la ciudad costera se recuperaba lentamente del huracán, Sahar Timofeyev se encontró en medio de otro tipo de destrucción. El proceso de divorcio había comenzado, transformando su vida otrora tranquila en un campo de batalla de negociaciones legales y conmociones emocionales.
Sentado en la oficina de su detective privado, Yakov Rebasov, Zahar se preparó para escuchar noticias aún peores. Yakov, un ex policía canoso con la reputación de desentrañar incluso los secretos más cuidadosamente guardados, con una expresión seria en su rostro, desplegó varios documentos en su escritorio. «Lo siento, Zahar», comenzó Yakov. Su voz ronca estaba teñida de sincera compasión. «Lo que he descubierto es peor de lo que pensábamos». Zahar se inclinó hacia adelante. Su rostro era una máscara de estoica resistencia. «Dime todo». «Necesito saber la verdadera magnitud de su engaño», dijo Zahar. Yakov asintió, extendiendo una gruesa carpeta. «Makar y Ludmila han estado malversando fondos de la empresa familiar durante años». La noticia golpeó a Zahar como un puñetazo. Sospechaba de las maquinaciones financieras, pero la escala de la traición resultó abrumadora. «¿Cuánto?», preguntó con dificultad. «Millones», respondió Yakov con firmeza. «Han estado desviando fondos a través de una cadena de empresas pantalla. Es un esquema muy ingenioso, seguramente alguien les ayudó». A Zahar le dio vueltas la cabeza. La empresa familiar, construida por su abuelo y cultivada por varias generaciones, era su orgullo y su alegría. Pensar que su propio hermano y su esposa la habían estado robando sistemáticamente durante años. La traición lo hirió profundamente, pero Yakov aún no había terminado. Con una mirada indecisa hacia Zahar, extendió otro documento. «Hay algo más», dijo en voz baja, «y me temo que esto será aún más difícil de escuchar». Zahar se recompuso. «¿Qué es?» «Durante la investigación he encontrado algunas inconsistencias relacionadas con su hija, Cristina». El mundo pareció darle una vuelta. ¿Cristina? ¿Qué le pasaba? Los ojos de Yakov estaban llenos de compasión cuando pronunció el golpe. «Existen serias dudas sobre su paternidad. Cronológicamente coincide más con el comienzo del romance de Ludmila y Makar que con su matrimonio». Por un momento, Zahar no pudo respirar. Cristina, su hermosa e inteligente hija, la luz de su vida, ¿podría no ser su hija? «Necesito saberlo con certeza», dijo Zahar con voz ronca. Yakov asintió, comprendiendo la petición no dicha. «Puedo organizar una prueba de paternidad secreta. Los resultados estarán en una semana». Los 7 días siguientes transcurrieron para Zahar en una nebulosa. Realizó su trabajo diario, participó en eventos de recuperación tras un huracán, pero sus pensamientos estaban constantemente lejos. Cada vez que miraba la fotografía de Cristina en su escritorio, lo asaltaba una nueva ola de dolor e incertidumbre. Cuando Yakov llamó para comunicar los resultados, Zahar sintió terror. Sentado de nuevo en el despacho del detective privado, se preparó para la verdad. Yakov deslizó un sobre por la mesa. Su rostro era sombrío. «Lo siento, Zahar», dijo. «La prueba lo confirma. Cristina no es tu hija biológica». El mundo pareció desmoronarse. Zahar permaneció sentado en un silencio aturdido. El peso de esta última traición amenazaba con aplastarlo. Cristina, la niña a la que amaba incondicionalmente, la niña a la que enseñó a andar en bicicleta, ayudó con sus tareas, consoló tras sus pesadillas. No era su hija. Cuando la conmoción inicial comenzó a disminuir, en Zahar se afianzó una fría determinación. Miró a Yakov. Sus ojos se volvieron firmes y resueltos. «Gracias, Yakov. Necesito que reúnas toda esta información. La malversación, el romance, los resultados de la prueba de paternidad, todo». Yakov asintió. La comprensión brilló en sus ojos. «¿Usará esto en el proceso de divorcio?» «Sí», confirmó Zahar. Su voz era tranquila, pero no solo eso. «Tengo un plan y necesitaré tu discreción». Tras abandonar la oficina de Yakov, Zahar se dirigió a una cita con su abogado, Artur Belobodsky. La oficina del respetable jurista contrastaba drásticamente con el espacio utilitario de Yakov. Toda la decoración era de madera pulida y libros encuadernados en cuero.
Arthur escuchó atentamente mientras Sakar exponía las pruebas. Su expresión se volvía cada vez más seria. «Han robado millones», dijo Arthur, meneando la cabeza con incredulidad. «Y con los resultados de la prueba de paternidad tiene una demanda increíblemente sólida, Sakar. Podemos destruirlos en el juzgado». Sakar asintió. «Prepara todo, Arthur. No lo esperan». Pero cuando Arthur comenzó a exponer su estrategia jurídica, Sakar levantó la mano. «Hay algo más, Arthur. Tengo un plan y necesito tu ayuda». Durante la hora siguiente, Sakar expuso sus intenciones. Habló de su plan para desaparecer, para comenzar una nueva vida, lejos de la traición y el dolor que ahora impregnaban todos los aspectos de su existencia. «Te doy el poder absoluto para destruir a Ludmila y Makar en los tribunales», dijo Sakar. Su voz era firme. «Pero yo no estaré allí. Debes resolverlo todo, incluyendo la transferencia de cualquier compensación». Arthur escuchó. Su expresión era una mezcla de sorpresa e inquietud. «Sakar, ¿estás seguro? Esa es una medida extrema». «Nunca en mi vida he estado tan seguro de nada», lo interrumpió Sakar. «¿Puedo contar contigo, Arthur?» Tras un momento de vacilación, Arthur asintió. «Puedes. Haré todo según tus deseos». Una vez resuelto esto, Sakar hizo una última llamada a Mijaíl Rebasov, su viejo amigo y persona de confianza. Acordaron encontrarse en un tranquilo café en las afueras de la ciudad. Sentados frente a frente, con tazas de café humeante entre ellos, Sakar expuso su petición. «Mijaíl, necesito que te hagas cargo de la empresa familiar después de mi partida. Eres el único en quien confío para arreglarlo todo». Los ojos de Mijaíl se abrieron por la sorpresa. «¿Irte, Sakar? ¿Qué planeas?» Sakar sonrió tristemente a su amigo. «Cuanto menos sepas, mejor, Mijaíl, pero necesito saber que la empresa estará en buenas manos. ¿Lo harás por mí?» Tras una larga pausa, Mijaíl asintió, extendiendo la mano para apretar la de Sakar. «Puedes contar conmigo, Sakar. Siempre». Cuando Sakar salió del café, sintió cómo el peso se le quitaba de los hombros. Todo estaba listo. Solo quedaba poner el plan en marcha y dejar atrás los restos destrozados de su vida pasada. En los días siguientes, Sakar Timofeyev se lanzó a trabajar con una nueva energía. Al mundo exterior le parecía que estaba canalizando sus experiencias personales en su vida profesional. Sus colegas en el centro hidrometeorológico se sorprendieron por su concentración, por su capacidad de predecir y analizar las condiciones meteorológicas con aún mayor precisión que antes. Pero bajo esa máscara de normalidad, Sakar planeaba cuidadosamente su desaparición. Su experiencia en condiciones meteorológicas y protocolos de emergencia, perfeccionada a través de años de estudio y predicción de desastres naturales, ahora servía a un propósito diferente. Estaba creando una tormenta perfecta, no de viento y lluvia, sino de circunstancias que le permitirían desaparecer sin dejar rastro. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el peso de la traición parecía aplastarlo por todos lados, Sakar estaba sentado frente al ordenador, vendiendo cuidadosamente sus activos. Con la facilidad de un profesional experimentado, transfería fondos a cuentas inrastreables, creando un colchón financiero para su nueva vida. Cada transacción era un paso más lejos de la vida que conocía, de la familia que lo había traicionado. Mientras trabajaba, Sakar a veces pensaba en Cristina. Saber que ella no era su hija biológica aún le causaba dolor, un dolor constante en el pecho. Pero, mirando su fotografía en la mesa, comprendió que su amor por ella no había disminuido, sino que quizás se había intensificado, convirtiéndose en algo ardiente y protector. Él cuidaría de ella, aunque ella nunca supiera la verdad sobre su sacrificio. Una vez terminados los preparativos financieros, Sakar se concentró en crear una pista falsa. Reservó billetes para diferentes lugares, reservó habitaciones de hotel que nunca visitaría y dejó rastros de un viaje planeado que solo existía en el mundo digital. Cualquiera que investigara su desaparición más tarde, pensaría que había planeado un viaje en solitario para ordenar sus pensamientos después de las recientes conmociones.
Cuando se acercó el día del juicio crucial, Zakhar vigiló el tiempo con una intensidad que superaba incluso su habitual devoción. Había elegido cuidadosamente ese día, sabiendo que se esperaba un fuerte sistema de tormentas que azotaría la costa. La mañana del día del juicio amaneció oscura y amenazadora. La lluvia golpeaba las ventanas, impulsada por un viento aullante que parecía reflejar la tormenta en el corazón de Zakhar. Vestido con un traje formal, preparándose para lo que los demás consideraban que sería su aparición en el tribunal, se permitió un último momento de reflexión. Pensó en Ludmila, en el amor que alguna vez compartieron y en las amargas cenizas que quedaron. Pensó en Makar, su hermano, y en los años de confianza destrozados por la traición. Y pensó en Cristina, la víctima inocente de esa red de engaños. Por un momento, le surgió una duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero cuando un trueno sacudió la casa, la determinación de Zakhar se fortaleció. Había tomado su decisión, y no había vuelta atrás. En lugar de ir al tribunal, Zakhar condujo hasta un lugar predeterminado en las afueras de la ciudad. La tormenta rugía a su alrededor, proporcionando la cobertura perfecta para su desaparición. Aparcó el coche en la orilla, dejando tras de sí una escena cuidadosamente escenificada que indicaba que lo había arrastrado la tormenta. Cuando comenzaron las búsquedas, dificultadas por el clima severo, Zakhar ya estaba lejos. Desapareció en el caos, utilizando sus conocimientos meteorológicos para abandonar la zona de forma segura. Las pruebas que quedaron en el lugar, un teléfono mojado, un trozo de chaqueta rota, enganchada en las rocas, apuntaban a una trágica casualidad. Los días se convirtieron en semanas, las búsquedas continuaron. Zakhar, ahora lejos de la vida que conocía, observó desde la distancia cómo se desarrollaban los acontecimientos. En las noticias hablaban de un respetado meteorólogo, presuntamente muerto en el mar, una víctima trágica de las mismas fuerzas que había estudiado toda su vida. Vio a Ludmila en televisión, con lágrimas en los ojos, suplicando por cualquier información sobre su paradero. Vio cómo Makar, agotado y culpable, se unía a la búsqueda. Pero incluso mientras se desarrollaba el drama público, Zakhar sabía que detrás del telón se desarrollaba otra historia. Arthur presentaría en el tribunal las pruebas de la traición de Ludmila y Makar. La malversación, el romance, los resultados de la prueba de paternidad, todo saldría a la luz, y en ausencia de Zakhar, nadie podría mitigar las consecuencias de sus actos. Cuando la tormenta, en el sentido literal y figurado, finalmente amainó, Zakhar estaba en la cubierta de un barco que se dirigía a costas lejanas. Miró hacia atrás a la línea de costa que se alejaba, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Había dolor, sí, y una profunda sensación de pérdida, pero también había un atisbo de esperanza, una sensación de libertad que se intensificaba con cada milla náutica que lo separaba del pasado. Ludmila y Makar se quedarían para enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría a su alrededor, y Zakhar Timofeyev, alguna vez una parte integral de sus vidas, ahora no era más que un fantasma, un recuerdo, desvaneciéndose como las nubes de tormenta en el horizonte. Cuando la última vista de las costas familiares desapareció de la vista, Zakhar volvió su rostro hacia el mar abierto. El futuro se extendía ante él, desconocido e incierto, pero libre de la traición que había destruido su mundo. Con una profunda inhalación de aire salado, dio un paso adelante hacia su nueva vida, dejando atrás al hombre que era y asumiendo la oportunidad de reescribir su propia historia. El suave chapoteo de las olas contra la orilla proporcionaba un telón de fondo relajante para una acogedora casa junto al mar. Adentro, un hombre estaba de pie junto a la ventana, su mirada fija en el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. A primera vista, parecía Georgi Gavrilov, un respetado científico ambientalista, conocido por su trabajo innovador en la adaptación al cambio climático. Pero bajo esa apariencia cuidadosamente creada se ocultaba la verdad.
Era Zakhar Timofeyev, el hombre que había desaparecido sin dejar rastro hacía algunos años. Los años transcurridos habían cambiado a Zakhar tanto física como internamente. Su cabello oscuro, alguna vez cuidadosamente cortado, ahora estaba adornado con nobles mechones grises y alrededor de sus ojos aparecieron arrugas de risa. Pero el cambio más significativo se produjo en su comportamiento. El peso de la traición que alguna vez encorvó sus hombros había desaparecido, reemplazado por una tranquila confianza y satisfacción. Observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Zakhar reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. El dolor de descubrir la traición de Ludmila y Makar había sido agonizante, pero también se había convertido en el catalizador de esta nueva vida, una vida en la que se lo apreciaba no por su apellido o sus habilidades comerciales, sino por su inteligencia y su pasión por el medio ambiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave golpe de unos pies detrás de él. Al volverse, el rostro de Zakhar se iluminó con una cálida sonrisa al ver a Rosa, su esposa, entrar en la habitación. Rosa, una bióloga oceanógrafa con una mente brillante y un corazón bondadoso, había jugado un papel importante en la sanación y la reconstrucción de la vida de Zakhar. ¿Perdido en tus pensamientos?, preguntó Rosa, su acento añadiendo una melodía musical a sus palabras. Se acercó a él junto a la ventana. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre redondeado. Zakhar puso su mano sobre la de ella, maravillándose de la vida que crecía dentro. «Solo pienso en lo lejos que hemos llegado», respondió él. Su voz era suave y llena de asombro. «A veces parece un sueño». Rosa se acurrucó contra él. Su presencia era un ancla tranquilizadora. «Es la realidad, Georgi. Nosotros somos la realidad». El uso del nombre ficticio ya no le parecía extraño a Zakhar. Georgi Gavrilov se había convertido en una parte de él, tanto como Zakhar Timofeyev y quizás incluso más, porque Georgi era el hombre que había elegido ser, libre de la traición del pasado. Mientras estaban allí, disfrutando del calor del sol poniente y de la compañía mutua, el agudo timbre del teléfono de Zakhar interrumpió la atmósfera pacífica. Con una sonrisa disculpándose con Rosa, sacó el teléfono del bolsillo. En la identificación de llamadas aparecía un número desconocido. Frunciendo ligeramente el ceño, Zakhar respondió: «Georgi Gavrilov al aparato». La voz del otro lado era oficial, distante. «Señor Gavrilov, soy Leonid Rykov del Ministerio de Asuntos Exteriores. Le llamo por Zakhar Timofeyev». El corazón de Zakhar dio un vuelco, pero años de experiencia le ayudaron a mantener la calma en su voz. «Me temo que no conozco a nadie con ese nombre. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» Hubo una pausa en el otro lado. «Le pido disculpas por el malentendido, señor Gavrilov. Nos dirigimos a personas que pudieron haber tenido vínculos con el señor Timofeyev en el pasado. Él ha sido declarado oficialmente muerto, a partir de hoy». Estas palabras golpearon a Zakhar como un puñetazo. Sabía que este día llegaría algún día, incluso lo había planeado, pero la realidad seguía siendo impactante. «Entiendo», musitó Zacarías. «Es una noticia triste. ¿Qué ha sucedido?» El señor Timofeyev desapareció durante una fuerte tormenta hace 7 años. Después de una exhaustiva búsqueda e investigaciones, y al no tenerse noticias de él durante todos estos años, el juzgado finalmente lo declaró legalmente muerto. Zacarías murmuró palabras de condolencia y comprensión, mientras sus pensamientos trabajaban febrilmente hasta que terminó la llamada. Al volverse, vio a Rosa observándolo con preocupación. «¿Qué ha pasado, mi amor?», preguntó ella, acercándose a él. Zacarías respiró profundamente, intentando asimilar la surrealidad de la situación. «Acaban de declararme oficialmente muerto», dijo, con una nota irónica en su voz. Los ojos de Rosa se abrieron, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación. Ella conocía toda la historia de Zacarías desde el principio, lo había aceptado y amado a pesar de, o quizás gracias a, su complicado pasado. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con suavidad.
Zacarías reflexionó sobre la pregunta. Alivio, dijo finalmente. Parece que se ha cerrado el último capítulo de esta etapa de mi vida. Zacarías Timofeyev realmente ha muerto. Rosa asintió, su mano encontró la de él, apretándola con ternura. Y Jorge Gabrilov está aquí para quedarse. Cuando la realidad de la situación llegó a Zacarías, reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. El dolor, la traición, la cuidadosa planificación de su desaparición. Todo había conducido a este momento. Era libre, verdaderamente libre, para vivir esta nueva vida que había construido. Pero en ese instante, mientras estaba allí, sosteniendo la mano de Rosa y sintiendo el movimiento de su futuro hijo, un golpe en la puerta rompió el apacible momento. Fue un sonido agudo e insistente que pareció resonar por toda la casa. Zacarías y Rosa intercambiaron miradas de desconcierto. No esperaban a nadie, y su casa era bastante aislada, elegida precisamente por su tranquilidad. «Yo abro», dijo Zacarías, apretando reconfortantemente la mano de Rosa antes de dirigirse a la puerta. Al llegar al pomo, lo invadió una mala sensación. Algo en ese momento, tan pronto después de la llamada que lo declaraba legalmente muerto, le parecía siniestro. Respirando hondo para serenarse, Zacarías abrió la puerta. La visión que se presentó ante él le heló la sangre. En su umbral se encontraba una mujer desgastada y desesperada, cuyo rostro jamás esperó ver de nuevo, un rostro perteneciente a un pasado que creía haber dejado atrás para siempre. Ludmila. El tiempo pareció detenerse mientras Zacarías miraba a la mujer en su puerta. Ludmila, otrora un ejemplo de elegancia y gracia, ahora parecía una sombra de su antiguo yo. Su cabello, antes brillante y rubio, estaba descuidado y sin vida. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Los años no habían sido benévolos con ella, grabando profundas arrugas de preocupación y privaciones en su rostro antes impecable. «¡Zacarías!», exclamó Ludmila. Su voz era una mezcla de incredulidad y desesperación. «No lo puedo creer. Necesitamos tu ayuda. Cristina está en problemas». Por un instante, Zacarías fue transportado al pasado. El sonido de la voz de Ludmila, una vez tan familiar y querida, ahora le producía escalofríos. Se aferró con fuerza al marco de la puerta, anclándose en el presente, en su identidad como Jorge Gabrilov. Sus ojos se entrecerraron mientras la miraba fríamente. «¿Cómo me has encontrado?», demandó, su voz baja y contenida. Ludmila agitó la mano, sus ojos muy abiertos por la impaciencia. «Eso no importa», suplicó. «Cristina está en prisión. Necesitamos dinero para la fianza. Es tu culpa, nos abandonaste». Esa acusación golpeó a Zacarías como una bofetada. La ira, largamente reprimida y cuidadosamente controlada, hirvió en su interior. Soltó una amarga risa, un sonido agudo y desconocido incluso para él mismo. «¿Yo los abandoné?», espetó, su voz rebosante de sarcasmo. «¿Abandoné a la mujer que tenía un romance con mi hermano y a una niña que no es mía?». Con movimientos decididos, Zacarías buscó en el cajón más cercano y sacó una carpeta. La arrojó a los pies de Ludmila y los papeles se dispersaron por el umbral. Entre ellos, un ejemplar de los resultados de la prueba de ADN que había obtenido todos aquellos años atrás. «Este no es mi problema», dijo fríamente. «Vete». Ludmila se arrodilló, recogiendo los papeles dispersos con manos temblorosas. Al leer los resultados de la prueba de ADN, su rostro se contrajo y las lágrimas brotaron como un torrente. «Por favor, Zacarías», sollozó, usando el nombre que él había protegido durante tanto tiempo. «Lo hemos perdido todo. Makar está en prisión por malversación. Apenas puedo llegar a fin de mes. Cristina es todo lo que me queda». Por un momento, Zacarías sintió un atisbo de compasión. Ver a Ludmila, otrora tan orgullosa y segura de sí misma, reducida a un estado tan desesperado, era impactante. Pero luego recordó el dolor de su traición, los años de mentiras y engaños,
y su corazón se endureció de nuevo. Ustedes tomaron sus decisiones, dijo con una voz fría e implacable. Ahora vivan con ello. Mientras Ludmila continuaba suplicando y sollozando en su puerta, Zacarías sintió un movimiento detrás de él. Rosa había venido a averiguar qué sucedía. Sintió su presencia a su lado, una fuente de fuerza y apoyo. «Jorge», preguntó ella en voz baja, su voz teñida de inquietud. «¿Qué está pasando?» El uso de su nuevo nombre pareció devolver a Zacarías al presente. Ya no era el esposo traicionado, el padre abandonado. Era Jorge Gavrilov, un ecólogo, un esposo amoroso y futuro padre. «Está todo bien, mi amor», dijo Zacarías a Rosa. Su voz se suavizó al dirigirse a ella. «Es alguien de mi pasado. Se va». Ludmila levantó la mirada hacia la voz desconocida. Su rostro era una máscara de confusión al ver a la mujer embarazada de pie junto a Zacarías. «Zacarías», susurró, su voz era suave y perdida. «¿Quién es ella?» Zacarías enderezó los hombros, tomando fuerza de la presencia de Rosa. «Ella es mi esposa, Rosa», dijo con firmeza. «Y a mí ahora me llamo Jorge. Zacarías Timofeyev murió. Murió el día que supo de tu traición». La firmeza de su tono pareció romper la última esperanza de Ludmila. Se encogió aún más. Sus sollozos se convirtieron en silenciosos y sumisos llantos. «Por favor», intentó por última vez. «Si no por mí, por Cristina. Ella no tiene la culpa de nada». Por un instante, la determinación de Zacarías vaciló. A pesar de todo, quería a Cristina como a una hija. La idea de que ella estuviera en problemas, en prisión, tocó algo en su interior, pero luego recordó los años de mentiras, el hecho de que Cristina nunca fue realmente suya y recobró su fuerza. «Cristina tiene a su verdadero padre al que acudir», dijo con una voz uniforme e impasible. «Estoy seguro de que Makar podrá ayudarla desde la cárcel. Después de todo, ahí están todos los fondos que robaron, ¿verdad?» Ludmila se estremeció ante sus palabras. La verdad en ellas la impactó claramente. Miró a Zacarías, viéndolo por primera vez desde que había llegado. No vio al hombre al que había traicionado, sino a un extraño, seguro, decidido y absolutamente inalcanzable. «Has cambiado», susurró, con una nota de asombro en su voz. Zacarías asintió. Su brazo rodeó la cintura de Rosa. «Sí», estuvo de acuerdo. «Me he convertido en el hombre que siempre debí ser, sin ti, sin tus mentiras y tu traición». Cuando Ludmila se levantó con dificultad, sus movimientos lentos y aplastados, Zacarías sintió una sensación de totalidad. Este enfrentamiento, por más inesperado y doloroso que fuera, parecía ser el último acto de una obra que se había prolongado demasiado. «Debes irte, Ludmila», dijo con firmeza. «No tienes cabida en mi vida». Ludmila retrocedió. Su mirada iba de Zacarías a Rosa, evaluando la vida que él había construido sin ella. Al volverse para irse, sus hombros cayeron en la derrota. Zacarías sintió la necesidad de agregar algo más. Y Ludmila la llamó. «Nunca vuelvas». Cuando la figura de Ludmila se alejó por el sendero, haciéndose cada vez más pequeña en la luz crepuscular, Zacarías sintió que los últimos vestigios de su vieja vida desaparecían con ella. Se volvió hacia Rosa, viendo comprensión y amor en sus ojos, y comprendió que, cualesquiera que fueran las tormentas que les esperaran, las superarían juntos. Cuando la desolada figura de Ludmila desapareció de la vista, Zacarías sintió una compleja mezcla de emociones. Sí, había ira, por la audacia de su aparición y sus demandas, pero también había una sensación de satisfacción, una sensación de que la justicia finalmente había prevalecido. El suave toque de Rosa en su mano lo devolvió al presente. «¿Estás bien?», preguntó ella, su voz llena de preocupación. Zacarías respiró hondo, recomponiéndose. «Sí», dijo, sorprendido de la veracidad de esa afirmación. «Realmente bien». Regresaron a la casa,
cerrando la puerta tras Ludmila y el pasado que ella representaba. Acomodados en el sofá, con la presencia de Rosa, un calor reconfortante a su lado, Zacarías sintió la necesidad de explicarse, de compartir toda la historia con la mujer que se había convertido en su apoyo, su refugio silencioso. «Nunca te conté toda la historia», comenzó, su voz era suave pero firme, «sobre cómo descubrí todas sus mentiras y sus esquemas antes de desaparecer». Rosa escuchó atentamente mientras Zacarías relataba los detalles de su investigación, el detective privado que había contratado, las impactantes revelaciones sobre la malversación y la paternidad de Cristina. Explicó cómo había reunido cuidadosamente las pruebas, creando un caso irrefutable contra Ludmila y Makar. «Dejé todas las pruebas a las autoridades», dijo con una nota de satisfacción en su voz. «Me aseguré de que respondieran por sus actos, aunque yo no estuviera allí». Los ojos de Rosa se abrieron mientras asimilaba la información. «Así que Makar está en prisión. Ludmila lo ha perdido todo. Todo por las pruebas que dejaste». Zacarías asintió, una sonrisa jugando en sus labios. Su caída fue su propia obra. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mientras contaba, Zacarías sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Durante años había llevado el peso de ese secreto, el conocimiento de cómo había asegurado que se hiciera justicia. Al compartirlo con Rosa, al ver la comprensión y el apoyo en sus ojos, sintió que había dado el último paso, dejando el pasado atrás. «Eres un hombre extraordinario, Jorge Gavrilov», dijo Rosa en voz baja, usando deliberadamente su nuevo nombre. «La fuerza que te hizo falta para irte, para construir esta nueva vida. Estoy asombrada». Zacarías sintió una oleada de amor y gratitud por esta mujer que lo había aceptado tal como era, con su pasado y todo lo demás. Puso tiernamente su mano sobre su vientre abultado. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo sinceramente. «Me diste una razón para vivir de verdad, no solo para existir». Sentados allí, con la puesta de sol pintando la habitación con cálidos colores, Zacarías sintió una profunda sensación de plenitud. La aparición de Ludmila, por más impactante que fuera, solo había servido para subrayar cuánto había avanzado, cuánto había ganado. «Se acabó», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Rosa. «Ahora concentrémonos en nuestra familia». Rosa sonrió, comprendiendo la importancia del momento. Tomó su mano entrelazando sus dedos. «De acuerdo», respondió, su voz llena de amor y promesas. Sentados en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte, Zacarías sintió una mezcla de satisfacción y alivio. No solo había sobrevivido a la traición que había destrozado su mundo 7 años atrás, sino que había prosperado. Había creado una nueva vida, llena de amor, propósito y la promesa de un futuro más brillante de lo que jamás había imaginado. La tormenta de su pasado finalmente había amainado, dejando tras de sí un paisaje de posibilidades. Mirando a Rosa, al testimonio de su creciente familia, Zacarías supo que lo mejor estaba por venir. Había sobrevivido a la tormenta de la traición y había salido más fuerte, más sabio y más feliz. Con un suspiro de satisfacción, Zacarías atrajo a Rosa más cerca, disfrutando del calor de su presencia. Los fantasmas de su pasado habían sido puestos a descansar, la justicia había prevalecido, y ahora finalmente podía disfrutar plenamente del futuro que se extendía ante él. Cerrando la puerta a Ludmila y al pasado que representaba, Zacarías y Rosa se volvieron hacia su brillante y prometedor futuro, listos para afrontar juntos cualquier dificultad.